una dirección bíblica. Hay que ajustar toda palabra profética a la palabra de Dios escrita. ¿Cuánto están entendiendo? Porque a lo contrario, entonces las profecías tendrían el mismo nivel que las palabras escritas, y eso no es verdad. La palabra profética más segura es la que está escrita en la Biblia. ¿Me entienden? Los profetas tienen que ajustar su profecía a la palabra profética. Entonces, cuando una persona recibe una palabra profética, debe buscar en las escrituras el sustento de esa palabra profética. Cuando alguien profetiza, los ancianos de la iglesia tienen que parar y decir: un momentico, vamos a juzgar esta palabra profética. Si se levanta un profeta y profetiza una palabra y yo la dejo así, yo estoy dando sentado que esa palabra es igual a la palabra escrita de Dios, y eso no es así, aunque los profetas tienen un margen de error de un 70%, porque es humanidad que está saliendo también. Entonces debe haber un protocolo, debe ser juzgada la palabra profética. Si alguien profetiza, un momentico, vamos a juzgarla, si eso es de Dios y eso no es de Dios. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Un día alguien se paró y dijo: aquí ustedes no me conocen ninguno. Yo digo: un momentico ahí, pare un momento. Usted está hablando una herejía, porque yo conozco al Señor, y aquí un montón de gente conoce al Señor. El que me acercó dice: calla la jeta. Y lo mandé a callar, y se tuvo que callar y se puso molesto. ¿Por qué? Porque si yo dejo eso así y no juzgo la palabra profética, entonces le estoy dando el mismo estatus y el nivel de autoridad que tiene la palabra escrita. La palabra escrita yo no la puedo juzgar. La palabra profética, Dios me dice: tienes que juzgarla, y a la luz de las escrituras. Amén. Porque lo contrario se vuelve el desorden en la iglesia, y todo el mundo profetiza, y todo el mundo dice lo que le da la gana, y todo el mundo dice lo que quiera, y nadie le pone dirección y pare a esa situación. Por eso la iglesia de hoy está totalmente embolatada, que le gusta más escuchar las palabras proféticas que las palabras de la Biblia. Cuando un pastor está predicando la palabra, la gente se duerme. Cuando la gente está, algún profeta está profetizando, todo el mundo está pendiente: ay Señor, que me hables a mí, que me hables a mí. Y todo el mundo recibe el Señor todos los domingos una palabra del Señor de la Biblia. ¿Está bien? Entonces estamos desfasados, estamos descontrolados. Y para eso Dios establece los apóstoles, para poner orden en la casa de Dios, para poner fundamento en la casa de Dios. ¿Cuál es la ley? Es importante eso, que se ponga molesto el que se ponga molesto. Si usted es constituido como un apóstol, es para sembrar los fundamentos y establecer orden en la iglesia del Señor. Los apóstoles de ciudades deben reunirse y establecer protocolos apostólicos y proféticos para las ciudades donde ellos están. ¿Bien? ¿Cómo se comienza un apostolado? Primeramente, indiscutiblemente, si la iglesia, que ese pastor está diciendo que recibió un llamado apostólico, no reconoce su apostolado, menos otra gente de afuera lo va a recibir, lo va a reconocer. Primera parte donde se tiene que reconocer el apostolado de una persona es en su propia iglesia, porque ellos serían el sello de su apostolado. Porque si para otro no es apóstol, para esa iglesia debe ser apóstol, y debe acompañar las señales de un apóstol. Y estamos hablando no de señales de prodigio y milagro, sino estamos hablando de las características del llamado de un apóstol de Dios, que tenga la oportunidad de escuchar a Dios, que tenga un llamado de Dios, que haya tenido una experiencia personal con Dios. Esto no es que a mí me parece, que yo creo, no, esto es que yo escuché a Dios que me estaba llamando a este ministerio, me estaba entregando este don, me estaba llamando a este nivel de ministerio. Tiene que ser así. No es porque alguien vino o no, tiene que tener claridad de eso. Y no tiene que ver en el momento, muchas veces, no tiene que ver con la experiencia, porque la experiencia se va adquiriendo. Encontramos el caso de los apóstoles. Si nosotros tuviéramos que escoger apóstoles según como el Señor escogió apóstoles, pocos de nosotros cumplieron los requisitos para ser apóstoles del Señor hoy.
estos chicos que el Señor recogió eran los desechados de la sociedad, ¿sabías? ¿Por qué? Porque cuando una persona llegaba a los 12 años, ella era llevada al templo y era declarado como el hijo de la ley, Bar Milah. ¿Y qué ocurre? Allí entonces le hacían una prueba. Si ellos no pasaban la prueba de relatar los libros de la Biblia que tenían que relatar de memoria, ellos no podían pasar a ser entrenados con un rabí. Entonces eran mandados a su casa y tenían que aprender una profesión, la profesión de sus padres. Cuando Jesús fue a buscar a los apóstoles, Él no fue a buscar a los apóstoles en el templo ni en las sinagogas. Él los escogió, estaban trabajando, porque a eso le habían dicho: no, ustedes no sirven para rabino, porque ustedes no pasaron la prueba, tienen que volverse a su casa. Entonces, para empezar, el Señor escogió a gente que no tenía los niveles según la religión del momento. Hoy posiblemente eso está ocurriendo con la iglesia evangélica, que se convirtió en una religión igualita a la católica. ¿Está bien? Yo por eso digo, perdóname, usted es evangélico, yo no, gracias a Dios no soy evangélico, ni católico, ni testigo, ni mejor de vestir en gracia. ¿Y usted qué? Yo soy cristiano, seguidor de Jesucristo, porque Jesucristo no fue ni católico ni evangélico. Gracias a Dios, Jesucristo no fue evangélico. Mire, si Jesucristo hubiese sido evangélico, hubiese sido un problema serio. Lo evangélico a dónde no estuviera. ¿Está bien lo que estoy diciendo? Y eso no le gusta a mucha gente. Entonces es importante que entendamos que la religión de hoy, aún la religión evangélica, me atrevo a llamar religión evangélica, está desechando a mucha gente. Así como los judíos desecharon a una persona: no, ese no sirve. Este para pastor no sirve. Este para evangelista no sirve. Este para apóstol no sirve. Pero el Señor llamó a personas desechadas de la sociedad y las llamó para que fueran apóstoles del Señor. Apóstoles del Señor. ¿Y qué características? 3 años. Mira, a los 3 años todavía, uno de ellos andaba con una champeta, un cuchillo, y él hasta le voló el... ¿Qué tipo de apóstol es? ¿Puedo imaginar que uno haga eso hoy? ¿A dónde nos llevaría a nosotros? No, eso no es apóstol. Y Pedro le mochó la oreja a uno después de 3 años andar con el Señor. No estoy diciendo que usted ande con revólver ni esas cosas, pero ¿sabe? Estaban diciendo ahí en Utumare, una iglesia, los pastores andan con revólver. ¿Y eso qué? Y bueno, eso me dijo, bueno, Pedro no andó con una machete, una cosa así. Pero no es lógico eso. Entonces es importante que entendamos que el apostolado es un llamado de Dios. Y la persona tiene que tener convicción de que el Señor fue el que lo llamó.